Buenos días. Buenos días a todas y a todos. Gracias por venir a esta presentación del informe SESPAS 2016. Y para nosotros como escuela es un honor que esta presentación de este 12º informe SESPAS, informe que se realiza cada 2 años, se presente en esta escuela. SESPAS es una sociedad muy importante para los salubristas, para una sociedad de sociedades, una sociedad que tiene un papel de influencia, de abogacía para intentar mejorar el sistema sanitario, para intentar mejorar la salud pública, y los informes SESPAS son un elemento clave para ese proceso de influencia, de mejora, de cambio, de apoyo, de ayuda para conseguir que la salud pública española sea cada vez mejor y que el sistema sanitario tenga un mejor gobierno. Yo agradezco a Beatriz López Valcárcel, presidenta de SESPAS, a los editores de SESPAS, de este informe SESPAS, a la junta directiva, a los profesionales de la escuela que trabajan y colaboran, que han colaborado en este informe, Mariano Hernán, profesores asociados y colaboradores, entre los cuales Bea está entre ellos. Por tanto, un papel importante en ese sentido para intentar contribuir a esa mejora de la salud pública y del buen gobierno del Sistema Nacional de Salud. Desde mi punto de vista, los informes son relevantes porque la clave de un informe no tiene que quedarse en el hecho de tener en papel, como podamos tener un informe como este, ¿no? o los anteriores, sino la idea, lo importante es que las autoridades sanitarias de los 17 gobiernos regionales o la nueva ministra de Sanidad y el gobierno de España tengan en cuenta las recomendaciones que este informe, en concreto este informe, plantea como recomendaciones para hacer un mejor gobierno del sistema, para hacerlo más transparente, para poner en marcha instrumentos que puedan ayudar, que tienen éxito en otros países, para intentar que buenas prácticas que se han visto que se han desarrollado en algunas comunidades autónomas pueden ser útiles, o en ayuntamientos pueden ser útiles para otros. Por tanto, la idea del informe tiene esa idea también de benchmarking, de ayudar a que otros aprendan de las cosas que funcionan bien en España, en alguna comunidad autónoma, en ayuntamientos o en otros países, ¿no? Y por tanto eso me parece que es un elemento fundamental, ¿no? Ligado a esto, nosotros como escuela, la escuela tiene un acuerdo con SESPAS, un convenio con SESPAS que hemos reafirmado, ¿no? Refirmado, diríamos, y en ese convenio uno de los aspectos que me parece relevante es todo el tema de colaboración con Gaceta Sanitaria, con la revista Gaceta Sanitaria. La escuela en estos momentos tiene una persona que es la directora asociada, que es Clara Bermúdez, 2 editoras asociadas, que son María del Mar García Calvente y Julia Bolívar, y un director asociado a la estrategia e learning, que es Mariano Hernán. Y eso es un elemento importante para esta escuela. Y además estamos trabajando está ya en marcha, trabajando para que pronto haya un primer curso de formación para mejorar la calidad científica de las personas que quieran publicar, y va a ser un curso en abierto que va a empezarse en el año 2017. Por tanto, otro elemento de esa colaboración entre instituciones, entre SESPAS, que es una institución muy importante, y entre la escuela, que ayudar entre los dos a hacer un mejor sistema sanitario público, y en concreto también un mejor sistema sanitario público en Andalucía.
Por tanto, agradecer a los editores, a Beatriz como presidenta, a los editores, a las personas que colaboran desde la escuela en Gaceta Sanitaria y en esa mejora, y animaros a que pronto tendréis ese curso, que va a ser un curso en abierto para poder ayudar a mejorar la calidad de la publicación científica a todos los investigadores e investigadoras, ¿no? Y gracias por pensar en la escuela como lugar de presentación. Gracias, Bea. Bueno, al final no voy a hablar de pie, me quedo sentada. Bueno, como presidenta de SESPAS, Para la cámara que ya. Para mí es una ocasión excepcional estar aquí hoy presentando el informe que es un poco nuestro buque insignia, que hacemos cada 2 años y que hoy presentamos en su edición 2016. Claro, ustedes ven el informe, pues esto, en papel, y dicen, unas cuantas páginas. No, esto ha sido 1 año y medio de trabajo de un equipo de más de 70 personas, con buenas cabezas, que conocen muy bien y han estudiado mucho la situación de la salud pública y que de forma generosa y altruista se unieron para hacer este informe. Cada 2 años SESPAS presenta un informe que al principio, como decía Joan Ramón antes, eran sobre la situación del estado de salud en España, pero como este papel lo asumió el Ministerio, SESPAS ahora, su informe es más o menos monográfico sobre un tema que es de particular interés. Esta vez lo que hemos elegido ha sido el tema, del conocimiento a la práctica. Podemos saber muchas cosas sobre salud poblacional, sobre intervenciones, pero, oye, ¿y cómo conseguimos que esto que sabemos se traduzca en una mejora de salud de la población a través de buenas políticas, de buen gobierno, de transparencia, de buena regulación, de colaboración? Y esto es lo que hace el informe de este año, por eso es particularmente importante. El informe, que ha sido editado por 3 de nuestros excelentes investigadores y profesionales, Joan Ramón Villalbí, Cristina Hernández Quevedo y Rosana Peiró, que no ha podido venir hoy, pues el informe va a estar en abierto desde ya en la web de la revista Gaceta Sanitaria. Gaceta Sanitaria es otro buque insignia de SESPAS. Es una revista científica, seguramente ustedes la conocerán, pero yo públicamente quiero agradecer al nuevo equipo de Gaceta su esfuerzo por darle un impulso a la revista y una revitalización y por llevarla a cotas que digamos, superen lo anterior, ¿no? En la revista, en la web de Gaceta Sanitaria tendrán el informe en abierto, ya podrán consultarlo, ¿vale? Cuando quieran. ¿Y por qué lo presentamos en Andalucía, en Granada? Porque tenemos un convenio con la escuela, pero ¿por qué hicimos ese convenio? Pues fue muy consciente, ¿no?, de que si de alguna manera tenemos un sistema de salud fragmentado, pues SESPAS tiene vocación de hacer de cemento del sistema también, de que nuestras contribuciones vengan de diferentes lugares de la geografía nacional y que haya colaboración también territorial. Entonces es buena idea al presentar el informe fuera de los centros de las grandes ciudades en las que tradicionalmente se venía haciendo. Vamos a intentar que a partir de ahora, de hoy, que es el día D, el día 0, se presente también y se difunda en foros de los decisores. Vamos a intentar llevarlo al Congreso de los Diputados, a la Comisión de Sanidad, a ver si nos quieren escuchar. Vamos a intentarlo, en serio. ¿Por qué? Hombre, porque el informe es para eso, ¿no? Es para que lo conozcan quienes pueden llevar a la práctica estas políticas, los profesionales, los académicos también un poco, la población en general y los políticos. Yo quiero agradecer el trabajo que han hecho los editores y los más de 70 autores, y quiero agradecer a MSD, cuya representante Paloma Fernández Cano está aquí con nosotros hoy, la financiación del informe. No sería posible sin su contribución, que además ha realizado durante años y con las ediciones anteriores también. Realmente estamos muy agradecidos desde SESPAS por esta ayuda.
a la Escuela Andaluza de Salud Pública por darnos voz y por permitirnos estar aquí hoy con ellos. Nos parece un aliado excepcional de SESPAS, porque en realidad perseguimos lo mismo, ¿no? Nuestro lema es ciencia, conciencia y acción. Y el informe SESPAS intenta ligar estas tres cosas, ¿vale? Aplicar la ciencia, el conocimiento que tenemos, con, digamos, una vocación ética que hace falta en el sistema de salud, porque muchas veces las decisiones se toman, digamos, presionadas por grupos de interés, por debates que más que argumentos presentan posicionamientos ideológicos. Nosotros intentamos el ser neutrales científicamente, pero hacer abogacía para la salud. Esta es nuestra misión también, ¿vale? Y tenemos mucha esperanza en que el informe sirva para algo, que por lo menos aporte un granito de arena, o muchos granitos de arena, o muchas gotas de agua en este océano. Por tanto, pues cedo la palabra a los dos editores que van a presentar las grandes líneas del informe en esta sesión, y después vamos a tener un debate para que ustedes planteen lo que quieran, ¿vale? Y les pregunten a ellos. Va a hablar primero Cristina Hernández Quevedo. Bueno, como ella no se va a presentar, lo hago yo. Cristina es una investigadora de gran nombre en el mundo académico y profesional hoy en día, que trabaja en el observatorio que tiene la OMS, la OMS, ¿sí? En Londres, y también está vinculada a la London School of Economics and Tropical Medicine, ¿no? O, bueno, básicamente, no sé. Bien, bueno. Y ha venido desde Londres a presentarlo, hay que agradecerle que lo haya hecho. Y Joan Ramón Villalbí, yo creo que es conocido de todos ustedes porque quizá haya colaborado más con la escuela, etcétera. Es un paladín de estudios de salud pública, epidemiología, etcétera, en temas sobre todo de tabaco, alcohol y otros, ¿no? Y profesor colaborador. Y profesor colaborador de esta casa, por lo que lo conocerán probablemente. La tercera editora, Rosana Peiró, no ha podido venir, pero ha contribuido también. Rosana trabaja en Valencia, en FISBio se llama ahora, la Fundación para la Investigación en Salud, que pertenece a la Generalitat Valenciana, y trabaja en temas de promoción de la salud y de cáncer. Y nada más, les dejo la palabra. Sí, ay, disculpa. Bueno, buenas tardes a todos, espero que me escuchen bien. Quería aprovechar, ya lo acabo de hacer en la nota de prensa, pero agradecer pues a Ildefonso Hernández en su momento, a Beatriz González por invitarnos a formar parte del grupo editorial de este informe. Como les ha comentado Bea, pues se trata de pasar del conocimiento a la práctica, y esto tiene una gran relevancia porque se trata de informar a los hacedores de políticas con evidencia. Y bueno, nosotros lo que hemos hecho en este informe ha sido utilizar el concepto de policy brief. Esto se usa mucho en los informes de políticas. Esto se usa mucho en los organismos internacionales. En el Observatorio Europeo en el que yo trabajo, pues es uno de los instrumentos fundamentales para llegar a los hacedores de políticas. ¿Y de qué se trata y qué ha hecho cada capítulo, cada contribución? Pues ha intentado analizar la evidencia existente, pues hacer una revisión de la evidencia que tenemos disponible, y bueno, solventar la brecha que existe entre esa evidencia y lo que son las lecciones prácticas y opciones que se tienen en la toma de decisiones. Entonces, bueno, yo creo que el informe y sus contribuciones tienen un rol fundamental para ejercer de puente entre lo que son los actores políticos y los investigadores. Vale, simplemente quería también ilustrar en qué situación se encuentra el informe o SESPAS en lo que es el ciclo de las políticas.
Y entonces, bueno, lo que se traslada, y si leen el informe se darán cuenta que intenta, o sea, reconoce cuál es el problema que existe en el sistema sanitario, identifica los problemas y formula políticas. Entonces se lo ponemos muy fáciles a los hacedores de políticas, que son los que toman las decisiones, luego se aplican y se monitorizan. De hecho, las contribuciones que se presentan en este informe pues tienen que ver con la toma de decisiones, pues se establecen, se sugieren, por ejemplo, el tema de la red de agencias de evaluación económica. Tenemos también otros sugerencias en el tema de la aplicación de políticas, pues para mayor transparencia, etcétera. También existen contribuciones que radican sobre la monitorización y la evaluación con informes de salud, la monitorización sistemática de la desigualdad. Entonces, el informe toca todos los puntos que se pueden considerar en este sentido. Claro, yo en este caso voy a centrarme en aquellas contribuciones que yo he editado y luego Joan Ramón en las que él se ha concentrado. Y bueno, de nuevo reiterar que se trata de contribuciones que establecen buenas prácticas o también que utiliza ejemplos de fuera como el sistema británico o incluso estrategias que se han llevado a cabo a nivel regional y que se pueden trasladar a otras regiones. El informe contiene contiene 6 bloques en particular. Estos son el marco institucional y buen gobierno, las desigualdades y equidad, la vigilancia de la salud y sus determinantes, la protección de la salud y la prevención de enfermedades y promoción de la salud. Entonces, en el caso de las contribuciones que yo he editado, pues he tocado los bloques que se pueden observar en la transparencia. Entonces, en el marco institucional y organizativo y de buen gobierno, pues hay hasta tres contribuciones. Tenemos una sobre estrategias para mejorar el buen gobierno institucional del Sistema Nacional de Salud. Tenemos otra contribución sobre la transparencia en la toma de decisiones de salud pública. Y en este marco también tenemos una tercera que nos explica cómo podríamos articular lo que es la cooperación en red de los recursos sobre conocimiento y evaluación en salud y servicios sanitarios en España, fijándose en una posibilidad del Hispanize, ¿no? Del ejemplo británico. En el tema de equidad, en el bloque de equidad, la contribución en la que he editado tiene que ver con las desigualdades en el acceso a las prestaciones sanitarias, con una serie de propuestas para lograr la equidad. Y finalmente, en el tema de promoción de la salud y prevención de enfermedades, pues hay una contribución sobre el desarrollo y la implementación de la estrategia de cronicidad del País Vasco, en el que se establecen pues las lecciones aprendidas en ese proceso. No quiero, bueno, como hemos comentado, un gran número de expertos han participado en este informe. Bueno, yo voy a citar en este caso, por falta de espacio, a los que han contribuido a las contribuciones que yo he editado, y quiero destacar que se trata de expertos de alto renombre, de alta profesionalidad, especializados en estas áreas, pero también que están dentro de los servicios sanitarios también y tienen esas experiencias. Por ejemplo, en el tema de la estrategia de cronicidad del País Vasco es muy interesante porque Roberto Nuño ha sido el autor, y aunque ahora se encuentra trabajando en la Universidad de Deusto, en su momento fue director del Instituto Vasco de Innovación Sanitaria, o sea que él estuvo involucrado en todo lo que es el diseño, el desarrollo e implementación de la estrategia. Entonces eso yo creo que tiene un valor añadido además a las contribuciones. Bueno, quiero comenzar, voy ahora a tratar cada uno de los artículos, dar unas breves reseñas. Cuando tenga ocasión
pues claro, cada artículo contiene mucha más información, pero verán que sobre todo hay siempre un cuadro de recomendaciones, lecciones de lo aprendido, etcétera, para cada uno de ellos. En el primer artículo, que trata sobre el buen gobierno, pues cómo mejorar el buen gobierno del Sistema Nacional de Salud, pues se pone de manifiesto que a partir del 2008, con la crisis económica, se da cada vez más visibilidad al debate sobre gobernanza y buen gobierno. De todas formas, como apuntan los autores, ya en el 2000, en el informe de la OMS del año 2000, ya aparecía el buen gobierno y cómo se definía, y además han habido diferentes aportaciones por parte de las sociedades que forman parte de CESPAS con esta intención de mejorar la gobernanza. ¿Por qué? Porque se entiende que un buen o un mal gobierno pues afecta a las políticas de salud pública. ¿Cómo definen los autores la gobernanza o el buen gobierno? Pues los autores utilizan variables, bueno, y esto también es utilizado por el framework, ¿no?, de la OMS, pues se habla de rendición de cuentas, se habla de participación en las decisiones, se habla de transparencia, se habla de inteligencia en el sentido del diseño de las políticas, etcétera, se habla de integridad, bueno, todo lo que tiene que ver con corrupción, etcétera. Y lo que realizan los autores, pues ellos proponen una serie de líneas de actuación que pueden actuar como palancas de cambio para mejorar el buen gobierno del Sistema Nacional de Salud. Esto lo hacen en diferentes niveles, macro, micro, meso, y además tienen en cuenta el entorno sistémico. Pero además dan relevancia a vincular las estrategias con agentes. De hecho, si tuvieran acceso a esta primera contribución, los autores establecen una serie de 20 medidas, posibles medidas que se pueden llevar a cabo. De hecho, tuvimos bastantes problemas para ajustar la tabla, porque hay muchas medidas, lo cual indica todavía el espacio de mejora que existe en este sentido, en el Sistema Nacional de Salud. Y algunas de las medidas están aquí resumidas. Por ejemplo, a nivel macroeconómico, pues la universalización del sistema ligado a residencia, no a aseguramiento, un marco financiero estable, hablan del Hispanize como una posibilidad también para el buen gobierno, la transparencia reforzada, la mejora de los sistemas de información, se habla también de una revisión del marco estatutario. A nivel meso, por ejemplo, se habla de innovar en contratos de gestión. También podemos, uno de los objetivos que nombran, que voy a leer aquí, es promover la investigación y la innovación para incorporar objetivos de salud poblacional en la evaluación de desempeño de centros y servicios. A nivel micro, por ejemplo, tenemos el cambio organizativo para generar la gestión clínica, tenemos acuerdos de gestión clínica globales y plurianuales, difundir mejores prácticas de gestión por procesos, activación de la participación del paciente, de la enfermería. Y, por ejemplo, en el entorno, pues una de las sugerencias que no está aquí, pero está en la tabla, tenemos el ensayo, por ejemplo, de debates parlamentarios tipo Estado Sanitario de la Nación o de la Comunidad Autónoma, como palanca también para introducir la intersectorialidad en el diseño de políticas de buen gobierno. Bueno, toda esta serie de medidas que se presentan, por supuesto los autores comentan que es muy complicado y hay mucha resistencia a hacer una reforma estructural de este calado, ¿no? Entonces, bueno, ellos tienen el término de radicalismo selectivo. ¿Y qué significa esto? Pues poner en práctica algunas de estas cuestiones que puedan ir mejorando el Sistema Nacional de Salud, no toda de una vez, claro. Vale, como verán ahora, esta primera contribución sobre el buen gobierno en realidad cita varios instrumentos para la mejora del buen gobierno que son desarrollados en las siguientes contribuciones.
Entonces, uno de los aspectos, no sé qué pasó aquí, es la transparencia en la toma de decisiones. Muy bien. En esta contribución realizada por Ana García Altés y sí. Pues intenta, lo que ellos estipulan es que la mejora del sector sanitario pues afecta al bienestar de la población a través de las políticas, de la gestión de las organizaciones y de la práctica clínica. Y entonces se entiende que disponer de datos, de información, es un derecho que tienen los ciudadanos y que esto es importante para fomentar la transparencia en este sentido. Lo que ellos proponen o lo que ellos describen, más que proponer, es una herramienta que ya existe en el sistema, en el Servicio Catalán de Salud, que es la Central de Resultados de Cataluña. Este es un instrumento que se presenta como pionero a nivel nacional y que ha sido diseñado con la idea de mejorar la calidad y la transparencia del gobierno sanitario. Entonces, ¿qué hace la Central de Resultados de Cataluña y qué es lo que recomiendan los autores? Bueno, se recomienda que se hagan públicos los resultados que se alcanzan por los diferentes proveedores del sistema sanitario. ¿Por qué? Porque esto fomenta la transparencia en la toma de decisiones, porque también fomenta la competencia entre proveedores por comparación y porque también promociona lo que es la participación ciudadana en la toma de decisiones y a todos los niveles. Vale, una tercera contribución también se fija en uno de los aspectos que ya sugería la primera contribución sobre el buen gobierno y que tiene que ver con articular la cooperación en red en la evaluación en salud. Entonces, tenemos en España la red española de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias y prestaciones del Sistema Nacional de Salud, regulada también por el Decreto Ley en el 2012. De hecho, los autores exponen cómo España y las agencias de evaluación a nivel territorial, regional, pues fueron pioneras desde los años 90 en la evaluación de tecnologías. Pero sin embargo, como esta red de agencias pues tiene muy poca, escasa influencia en lo que es la cartera común de servicios sanitarios. Entonces, los autores reflexionan, esto ya lo hemos escuchado varias veces, de la posibilidad de coger los aspectos positivos del Hispanize y articular una red de agencias en este sentido, y con su posible implementación en el contexto nacional. ¿Esto qué implica? Pues, por ejemplo, el NICE, en Inglaterra, las decisiones que toma pues son vinculantes, ¿no? Entonces, una de las posibilidades es dotar normativamente de autonomía al Consejo de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones de nuestro Sistema Nacional de Salud y establecer normativamente el carácter vinculante de estas decisiones, pero no solo en temas de dispositivos médicos y pruebas diagnósticas, sino también en la prestación farmacéutica, que en España pues no queda claro. Luego tenemos una red de agencias de evaluación, pero cada una utiliza una metodología diferente, no existen criterios comunes y entonces pues se sugiere la evaluación descentralizada, pero según un plan anual, utilizando unos criterios comunes en relación a los métodos de evaluación. Claro, para ello sería necesario también un umbral de eficiencia. Esto en el NICE pues tiene establecido entre 20.000 y 30.000, pero en el caso español, pues ahora en este momento hay varios artículos o hay varios expertos que están intentando cuantificar cuál sería el umbral de eficiencia. Y finalmente se trata de mejorar la transparencia del sistema de evaluación, intentando que participen todos los agentes, que esto es una característica del NICE en Gran Bretaña. Como ven, antes de pasar a la siguiente presentación,
uno de los aspectos fundamentales que surge de estas tres contribuciones es la necesidad de sistemas de información, la necesidad de transparencia. Vale, en la parte relacionada con la equidad en el acceso, pues tenemos un artículo de Rosa Urbanos que nos explica la importancia que tiene la equidad en el acceso, porque es instrumental en el sentido de lo que supone para las desigualdades en salud, las desigualdades socioeconómicas o de otro tipo en salud. Entonces, uno de los aspectos que se presentan en el artículo es la evidencia que hay de inequidad en el sistema del acceso a los servicios sanitarios. Y se observa cómo también con la crisis económica pues ha habido un incremento de las desigualdades que no deseamos, ¿no? Y que se pueden evitar en el acceso a las prestaciones sanitarias. Esto se observa desde varios puntos, desde varias variables. Por ejemplo, está el tema de necesidades insatisfechas. Aquellos individuos que necesitan acceder al sistema, pero no pueden, pues por diversos motivos, barreras que pueden ser pues de tema de dinero, que no se lo pueden permitir, o puede ser limitaciones en el sentido de los tiempos de transporte al sitio de provisión del servicio sanitario, etcétera. Y entonces se observa cómo en España, por ejemplo, del 2004 al 2007, la proporción de individuos que habían reportado, ¿no?, en las estadísticas necesidades insatisfechas decreció de un 6,8 a un 1, algo que tengo por aquí, un 1%, y cómo a partir de la crisis económica vuelve a subir. Entonces estamos un 6,8%, claro, si lo comparamos con la Unión Europea, pues estamos justo en la media europea, en ese sentido. Pero bueno, también la autora nos proporciona evidencia de desigualdades en tiempos de espera, según grupos de población, desigualdades socioeconómicas que tienen que ver con la renta del individuo. Suele ser los individuos con menor renta, suelen tener más acceso a lo que es atención primaria, pero especialistas no tienen ese acceso como lo tienen los individuos con mayor nivel de renta. Luego también tenemos desigualdades por país de procedencia, minorías étnicas. Por ejemplo, los inmigrantes tienen mayor probabilidad de ir a los servicios de emergencia que a los servicios de acceso de primaria y especialidades. Luego tenemos desigualdades de género también en la utilización de servicios y desigualdades geográficas en el acceso efectivo, se ve en las diferentes regiones. ¿Qué es lo que propone Rosa Urbanos en su artículo, según la evidencia que encuentra? Pues de nuevo, y también coincide con el tema de buena gobernanza, es redefinir la cobertura con criterios de residencia. ¿Por qué? Porque se trata de ofrecer la misma protección a los residentes en situación administrativa irregular que a los ciudadanos españoles. Otra de las políticas que se plantea es repensar el modelo de copago. Se trata de sustituir lo que son copagos obligatorios por unos copagos evitables que tengan en cuenta a la población más vulnerable, que incluso los excluya de su pago y que se tengan en cuenta límites de renta. También otra de las sugerencias, porque esto es una equidad en el sistema, es convertir el régimen especial de los funcionarios en un régimen transitorio a extinguir. En cuarto lugar, otra de las propuestas que se establecen es difundir información objetiva a los profesionales para orientar su práctica clínica y también a los ciudadanos para que elijan sus tratamientos, centros y profesionales. Y finalmente, que de hecho existe una contribución en este sentido, pues se propone el estudio sistemático de las desigualdades en el acceso en salud, pero también cada vez que evaluamos una política en salud, tener en cuenta el efecto que tiene en equidad. Vale, no sé cómo voy de tiempo, pero ya voy finalizando igual.
La última contribución en la que he estado involucrada es la estrategia frente al envejecimiento y la cronicidad que se lleva a cabo en el País Vasco. Y bueno, la estrategia viene fundamentada por las tasas de envejecimiento y cronicidad que existen en España, que son muy elevadas en comparación con Europa, y que además tienen un impacto en la sostenibilidad de la sanidad pública. Y bueno, es lo que hace que la sanidad pública pues tome nota y lleva a cabo políticas, ¿no? Implemente políticas en este sentido. Entonces, lo que se hace en esta contribución, que me parece bastante interesante desde dentro, es una reflexión sobre lo que supuso el contexto de la estrategia de cronicidad del País Vasco, su diseño, la implementación y el progreso. Y bueno, lo que concluye el autor, Roberto, claro, desde su perspectiva, teniendo en cuenta que él estaba involucrado en este sentido, pero ha intentado ser lo más objetivo posible, yo creo que lo ha conseguido. Lo que nos comenta es que en un contexto poco favorable, porque en ese momento de crisis económica y político también, porque no había un acuerdo que favoreciera llevar a cabo la estrategia, pues resulta clave tener una narrativa de transformación ilusionante para los diferentes grupos de interés, para que se involucren en esa estrategia. En la estrategia vasca de cronicidad, en ese sentido, el relato fue el desarrollo de un modelo de atención integrada a los pacientes con condiciones crónicas. Lo que nos comenta en el artículo también se puede ver como, aunque hayan utilizado marcos teóricos sólidos, han utilizado la comparativa internacional, teniendo en cuenta todas las iniciativas en temas de integración y de modelos de gestión de crónicos internacionales, Estados Unidos, etcétera, e incluso con la evidencia que han incluido sobre la atención a pacientes crónicos, pues vale, estos aspectos son relevantes, pero no necesariamente garantizan el éxito de una estrategia. De hecho, por ejemplo, ellos fomentaron el enfoque bottom-up, eso de abajo arriba, que esto lo que propició fue un gran número de proyectos de cambio, pero aunque hay muchos estudios pilotos que se llevaron a cabo en este sentido, para después generalizarlos a toda la región, pues fue frenado por temas de barrera burocrática. De hecho, una de las cuestiones que ellos comentan es que para poner en práctica la estrategia, etcétera, tuvieron que contar con muchas agencias externas a lo que es el Departamento de Salud, digamos, de la región, porque tenían muchas barreras para llevarlo a cabo. Y finalmente, bueno, otro de los aspectos que ellos comentan es que en el desarrollo de una atención más integrada, claro, fue vista de forma diferente por los distintos actores. Pues para uno fue una oportunidad, para otro fue una amenaza. Ellos también comentan la importancia de la comunicación de la información y sugieren que quizás la falta de comunicación fue una de las cosas que limitó, por ejemplo, que los proveedores sanitarios estuvieran a favor, ¿no?, de la estrategia. En cualquier caso, pues una estrategia que ahora a medio plazo otras regiones han adaptado o han considerado en sus planes de salud. Yo no me quiero despedir porque como estoy en un evento CESPA, sin hacer mención al congreso que tendrá lugar en septiembre del próximo año y que varios de nosotros estamos involucrados. David Epstein, que está por ahí, también está involucrado. Y bueno, que los esperamos a todos en septiembre del próximo año y que estamos haciendo lo posible para que sea un congreso relevante y, de nuevo, ciencia para la acción. Y ahora le dejo la palabra a Joan. Gracias. Bueno, pues para continuar,
también pues, recordar que este informe, el informe SESPAS 2016, está accesible ya en la web de la revista Gaceta Sanitaria, que es nuestra revista, que es vuestra revista. Yo aquí veo muchas caras amigas y muchas caras jóvenes, ¿no? Me han dicho que hay personas que están cursando la maestría o están cursando el diploma. Yo quiero decir que nuestra sociedad, vuestra sociedad es SESPAS, y que si no sois socios, os hagáis socios a través de la Sociedad de Epidemiología, a través de la Asociación de Economía de la Salud o a través de Hipatia, de las organizaciones que tenéis cerca, porque SESPAS es una sociedad profesional, pero es una sociedad con voluntad de servicio a sus socios y también a la sociedad, y parte de este servicio a la sociedad es la elaboración periódica del informe SESPAS, que si en el pasado asumía una función básica de los responsables del sistema sanitario español, que no asumían las instituciones, que era recordar cómo estaba el nivel de salud de los españoles, pues ahora puede adentrarse en informes más monográficos y más distintos de estos. Y bueno, también quería agradecer a Beatriz como presidenta de SESPAS y a Ildefonso como anterior presidente de SESPAS, que nos diera la oportunidad y también la carga de trabajo de apuntarnos a esta aventura en la que yo he conseguido hacerme más amigo de Cristina, que no la conocía tanto, y de Rosana Peiro, y también agradecer la contribución de Carmen Vives Cases, que ahora es la presidenta de la Sociedad de Epidemiología, pero que era una persona clave como editora de Gaceta Sanitaria para que esto haya salido bien y que nos ha llevado del bracito para que esto salga bien. Y de Iñaki Galán, que es el hombre de SESPAS en la revista y que no está aquí presente, pero que también ha jugado un papel importante. La revista ya está accesible en la web de Gaceta o a través de la web de SESPAS. Es un suplemento de la revista, o sea, no la miréis como el último número, buscadla en los suplementos, y doy fe que está accesible. Y me parece que hay ejemplares aquí en papel, porque veo que algunos los tenéis y otros no, pues podéis conseguirlos rápidamente. Yo quisiera explicar también que aquí el eje del informe es esta idea del conocimiento a la práctica, ¿no? Y que el enfoque que hemos hecho es trabajar a partir de reflexiones y ejemplos sobre la implantación de políticas de salud de las que hay evidencias sólidas. A veces evidencias sólidas en la literatura, pero a nosotros nos ha gustado más centrarnos en experiencias prometedoras en España, porque la diversidad de nuestro sistema, el hecho de que sea un sistema un poco federal, casi federal, a partir de las comunidades autónomas y de las grandes ciudades, pues nos proporciona ejemplos de la gente más aventurera, más pionera, más innovadora, que luego vale la pena extrapolar, ¿no? Y antes, pues, Cristina ha explicado ejemplos en su ámbito, como la experiencia vasca con el abordaje de la cronicidad, o la experiencia de la agencia Aquas en temas de la central de resultados, como transparencia del sistema, donde en contraste con las dificultades que a veces hay para conocer las listas de espera para intervenciones quirúrgicas por comunidades autónomas, pues allí sale cada hospital con los indicadores de resultados que tienen en diferentes ámbitos de actividad, ¿no? Y creo que esto pues muestra un camino que es difícil ser el primero, pero también es muy jodido ser el último. O sea, que llega un momento en que la balanza bascula y nadie quiere ser de los que son oscuros, de los que ocultan, de los que no explican, de los que no son transparentes. Y intentamos que nuestro sistema vaya más en esta dirección. También quería recordar que, básicamente, el eje es superar la brecha entre conocimiento y aplicación. Entonces, esto nos ha llevado a un informe que es muy diverso. Tiene contenidos donde este hilo conductor está presente, pero en realidad cada capítulo tiene su sentido por sí mismo. Y bueno, es un poco patchy, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues sí que están aquí presentes elementos relacionados con la gobernanza y el buen gobierno del sistema, elementos relacionados con la equidad, elementos relacionados con la vigilancia, elementos relacionados con la protección de la salud y elementos relacionados con la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. Este ámbito lo tenemos un poquito más cojo hoy porque era el que cubrió más Rosana Peiro, que como que no está entre nosotros, nos atrevimos menos a explicar los detalles, pero bueno, tenemos algún coautor de algunas de las aportaciones aquí presentes y por tanto suponemos que si hubiera interés podemos ampliar un poquito algunos de estos aspectos. Y también quería decir que hicimos un esfuerzo. En salud pública nos pasa un poco que hay
los que están en el ámbito académico, que escriben, que publican, y luego los que están gestionando servicios, que no tienen tanto tiempo para publicar y piensan y hacen muy bien, pero no tienen tanto tiempo para escribir y para publicar. Y entonces hemos hecho un esfuerzo deliberado por reclutar como coautores o como autores de los diferentes capítulos o artículos en esta monografía a profesionales de los servicios. Esto nos ha dado algún disgusto porque alguna contribución que queríamos no se ha acabado de concretar, pero a cambio nos ha dado algunos trabajos que realmente pienso que tienen un valor extraordinario y que serán clásicos para la docencia, porque realmente aportan un conocimiento directo de algunos elementos que es muy distinto entre los que gestionan los servicios que en contraste con los que se dedican más a la actividad académica. Tengo la sensación que he pasado a reverberar un poco. Quizás debería alejarme un poco del micrófono. Y dicho esto, pues nada, voy a dedicarme un poquito a los diferentes trabajos que hay. Hay un editorial que compartimos enumerando un poquito lo que hacíamos. Y luego, en el ámbito de vigilancia, hay una contribución muy interesante sobre la necesidad de un abordaje sistemático de los determinantes sociales. Con la crisis se ha puesto de manifiesto la influencia de los determinantes sociales en la salud y la preocupación por el posible impacto de la emergente pobreza en los niveles de salud de la población. Y entonces aquí, precisamente el grupo de determinantes sociales de la salud de la Sociedad Española de Epidemiología ha hecho una contribución importante, creo, a plantear cómo debería abordarse una vigilancia sistemática de los determinantes sociales de la salud, que en estos momentos son objeto de muchas publicaciones, son objeto de mucho interés, pero que muchas veces tienen que recoger la información de fuentes diversas, no sistemáticas, de trabajos puntuales, y por tanto se pone de manifiesto la necesidad de contar con un sistema sistemático, valga la redundancia, para poder vigilar y monitorar los determinantes sociales en la salud. Otro aspecto en el ámbito de la... Dios mío, ¿qué hago mal? ¿Quizás mejor? Otro aspecto es la biomonitorización de sustancias tóxicas en muestras biológicas. Tenemos bastante bien desarrollado en España ahora sistemas de vigilancia de diferentes exposiciones a sustancias tóxicas a través de la alimentación, de los alimentos, a través de la contaminación atmosférica, a través de la exposición laboral, a través del agua de bebida, pero no tenemos, como sí tienen por ejemplo en los Estados Unidos de forma pionera y luego en Alemania o en Flandes, un sistema de biomonitorización de estas sustancias en la población, en nuestros fluidos, en nuestro cuerpo, en nuestra sangre. Sí que ha habido estudios a veces puntuales, como el pionero de Canarias, a veces menos puntuales porque se han repetido, como ha habido en Barcelona, Cataluña, estudios que en una muestra representativa de la población han tomado sangre y han analizado en el laboratorio la presencia de diferentes sustancias que son tóxicos conocidos que nos preocupan. DDT, plomo, mercurio, dioxinas. Muchas de estas sustancias han sido objeto de regulación en los últimos años y la exposición que tenemos es menor, pero muchas de estas sustancias son persistentes y por tanto el DDT que yo mamé en mi infancia y adolescencia pues seguirá acompañando a mis tejidos nobles ricos en grasas hasta que me hagan la autopsia. Y lo que nos falta es un sistema que nos permita ver cómo están evolucionando las cosas, que nos permita detectar problemas emergentes, que nos permita evaluar los resultados de los programas que están controlando algunas de estas exposiciones, algunos de estos riesgos. Entonces, yo creo que el trabajo que han hecho este equipo, donde están además investigadores que cada uno en su rincón, en Valencia, en Cataluña, en el País Vasco, pues han contribuido a mejorar nuestra perspectiva, es muy rico y propone realmente los elementos básicos de un sistema de biomonitorización que debería implantarse, que podría implantarse y que además podría vincularse con sistemas de vigilancia europeos. Vaya hombre,
Esto nos ha salido mal. Lo he hecho todo. El otro capítulo tiene que ver con los informes de salud. Los informes de salud son una de las herramientas clásicas de salud pública. En el siglo XIX, en Gran Bretaña, nuestros pioneros históricos, como Chadwick o Duncan, utilizaron informes sobre el estado de salud de la población para poner de manifiesto problemas como la alta mortalidad infantil, la alta mortalidad materna, las condiciones deplorables de vivienda y de trabajo de la población más desfavorecida, y con ello suscitaron intervenciones que cambiaron esta situación, que cambiaron la higiene de las ciudades, de los asentamientos urbanos, que promovieron la construcción de viviendas sociales, que promovieron la regulación de las horas de trabajo, el trabajo de los niños, el trabajo de las mujeres, y que mejoraron las condiciones de vida y de salud de buena parte de la población. Esta tradición del siglo XIX, que también tuvo su traducción en España, ¿no?, con Laureano Figuerola y otros en aquel momento, la hemos recuperado en parte en los últimos años a través de la realización de informes de salud orientados a documentar el estado de salud de la población, escarbar en sus causas, en sus determinantes y explorar las intervenciones que podrían llevar a mejorarlos. Tal vez la perspectiva más longeva ahora que tenemos, la ciudad de Barcelona, donde Joan Clos, que fue presidente de SESPAS, cuando fue concejal de salud, y realizó el primer informe de salud, y se ha hecho anualmente a lo largo de prácticamente 30 años, y bueno, ha contribuido a poner en marcha, a documentar situaciones que no eran bien conocidas en su momento, como la elevada mortalidad infantil en el casco antiguo en los años 80, o la emergente mortalidad por cáncer de mama en las mujeres en los años 90, que generaron intervenciones, que generaron pues un programa de salud materno-infantil para el casco antiguo, que luego se implicó con la reforma de atención primaria y consiguió disminuir el diferencial hasta dejarlo prácticamente irrelevante, o por ejemplo pues la puesta en marcha del programa piloto de cribado de cáncer de mama, primero en un grupo piloto y luego exigiendo al gobierno autonómico que lo implantara en el conjunto de Cataluña, cosa que se hizo con éxito, y la mortalidad materna por cáncer de mama ha descendido después, pese a todas las controversias que seguro que discutís en la escuela sobre la utilidad de los programas de cribado por cáncer de mama, porque el programa no solo instauró el cribado, sino que de paso reordenó la atención al cáncer de mama en nuestros hospitales de forma muy positiva y favorable. De hecho, el origen del informe SESPAS era una contribución desde la sociedad civil a tener un informe de salud sobre la salud de los españoles. Luego, como que ya lo hace el Ministerio, pues ya no hace falta que lo haga SESPAS, y por tanto SESPAS hace cosas más complicadas, como este informe que hemos coeditado nosotros. Y también a poner de manifiesto que tenemos una experiencia valiosa, que son los informes sobre los sistemas sanitarios en Europa, ¿no?, del que además se han hecho también de forma pionera, y que se hizo en su momento, también quizás por la presencia de uno de los directores, de los presidentes de SESPAS en el Ministerio, en alianza con uno de los observatorios de sistemas sanitarios que tenemos aquí, o una de las agencias que podrían formar parte del Hispanais que ha mencionado Cristina antes, vinculándolo con el sistema de Health Systems in Transition que patrocinaba la OMS. Bueno, yo creo que este capítulo aporta también elementos interesantes e importantes en esta dirección. Otro capítulo en el que he estado implicado es una historia de éxito en protección de la salud. En protección de la salud, la verdad es que la pertenencia a la Unión Europea para nosotros ha sido una bendición, porque muchos aspectos que no estaban regulados en España, y en parte no estaban regulados porque había grupos de presión que eran muy eficaces impidiéndolo, o porque había la percepción de que sería muy complejo implantar regulaciones frente a determinadas exposiciones en nuestro país, porque eran prácticamente inevitables, pues en contaminación del aire, en calidad del agua de bebida, en calidad sanitaria de los alimentos, los reglamentos europeos, las directivas europeas han sido nuestra bendición, porque han obligado a nuestros gobernantes a fijarse niveles de exigencia que son los europeos, cuando los previos eran muy inferiores, mucho menos exigentes. Y en el caso del agua de consumo, donde
En todo el arco mediterráneo pues tenemos poca agua, porque la climatología es la que es, y por tanto echamos mano muy a menudo del agua superficial, de los ríos, que muchas veces está contaminada por actividades humanas. Pues gracias a la directiva europea hubo la necesidad de transmitir a la población los resultados sobre lo que había, hacer frente a la exigencia de cómo puede ser que estemos bebiendo un agua que parece que no cumple estándares mínimos o no los va a cumplir dentro de 3 años cuando entre en vigor los límites fijados para algunos contaminantes, y que esto ha cambiado. Claro, en el agua de consumo nosotros teníamos sobre todo el desafío del arsénico en algunas partes de España, teníamos el desafío de los nitritos en zonas con explotaciones ganaderas intensivas, y teníamos el desafío de los trialometanos en todos los sitios donde el agua estaba muy contaminada y tenía que ser desinfectada de forma muy enérgica, lo cual generaba trialometanos. Y aquí pues el equipo que ha hecho este capítulo, documentando con datos de Cataluña y de Barcelona, porque es donde estaban, pero son datos que proceden del SINAC, del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo, pues ha mostrado, y aquí pues sí que voy a ampliar un poquito con datos cuantitativos, es de los trabajos con más datos cuantitativos que hay en este monográfico, la evolución, ¿no? Hemos pasado de tener información sobre la calidad del agua de bebida en el 10% a tener información sobre más del 90% de las fuentes de agua, ¿no? Gracias a la implantación de las directivas. Y hemos acreditado como apenas tenemos situaciones de agua no apta para el consumo, pero seguimos teniendo un cierto peso limitado, había sido de casi el 20%, pero ya es más del orden del 5% de los boletines de agua que presenta alguna no conformidad, que no impide utilizarla temporalmente, y en el caso concreto de los trialometanos, que era una exposición que nos preocupaba mucho en la ciudad de Barcelona, pues como casi mágicamente, a partir de la entrada en vigor de los nuevos límites en el año 2009, pues bajó la concentración de trialometanos en el agua que bebemos, en la que hacemos el café y la sopa y con la que nos duchamos en la ciudad de Barcelona, y la ducha es una fuente de exposición a algunos de estos contaminantes, es decir, que no son cosas que se puedan evitar comprando agua mineral y ya está resuelto, sino que son situaciones que hay que abordar de forma decidida. Y creo que, claro, esto requirió inversiones muy importantes, y requirió aumentar el endeudamiento de las administraciones públicas para poder hacer frente a ello, cosa que los economistas como Cristina y Beatriz pues siempre nos recuerdan que tiene límites, pero ha cambiado drásticamente la situación, y en estos momentos la calidad del agua que bebemos es mucho mejor, y nuestra exposición a contaminantes químicos a través del agua pues ha bajado drásticamente, y esto es muy positivo para la salud pública. Otro de los capítulos en el que he estado implicado ha abordado un tema que es un tema creo relevante, y además tiene el interés especial de que es una contribución de una de las sociedades de SESPAS, que es la Asociación de Juristas para la Salud. Y ellos han trabajado, la profesora Salamero ha trabajado el tema de los derechos individuales frente a los derechos a la protección de la salud en el caso de algunas enfermedades contagiosas, como por ejemplo la tuberculosis. Y con algunas propuestas de mejora del marco regulatorio que tenemos, que el marco regulatorio es muy breve. En el año 1986 se aprobó una ley que solo tiene 3 párrafos y que ocupa un cuarto de columna en el diario oficial, en el boletín oficial del Estado, que es la Ley de Medidas Urgentes en Defensa de la Salud Pública, que básicamente viene a decir que ante situaciones de excepcional riesgo para la salud pública, las autoridades sanitarias pueden adoptar medidas excepcionales que interfieran con la libertad de empresa, que interfieran con las libertades personales. Y periódicamente los responsables de servicios de salud pública se ven confrontados con situaciones de estas. Aquí en la ciudad de Granada hace años hubo un brote de sarampión en una escuela en el barrio del Albaicín que comportó o puso de manifiesto una situación de estas que muchos de vosotros habéis vivido de primera mano. Y en todas las grandes ciudades, por ejemplo, Barcelona, pues cada año tenemos, o cada 2 años, tenemos algún caso de enfermo tuberculoso que no hace el tratamiento, y que por tanto, aparte de, bueno, pues si un hipertenso no hace el tratamiento, pues allá él, pero si un enfermo tuberculoso no hace el tratamiento de una lesión abierta, puede contagiar a sus familiares, a sus vecinos, a las personas con las que está en contacto, y por tanto aquí ya no es solo allá él.
Y esto pues, nos ha llevado a desarrollar la estrategia de abordaje de esta situación con la hospitalización terapéutica obligatoria, cosa que no se hace muy a menudo, pero que cada año o cada 2 años tenemos que hacer para algún caso. Entonces aquí la profesora Salamero nos ha ayudado a discernir un poquito en esta maraña y a poner de manifiesto cuáles serían las propuestas de regulación de estas situaciones para evitar indefensiones y también evitar intromisiones inapropiadas en los derechos individuales. Y finalmente quiero hacer referencia también al otro último trabajo en el que he estado implicado como editor, que tiene que ver con la innovación en los servicios para las personas que usan drogas. Bueno, en España tuvimos a finales de los años 70, principios de los años 80, la epidemia de heroína, que cambió irreversiblemente a nuestro patrón de salud y enfermedad y que se quedó con nosotros. Hay una cierta preocupación por si hay un repunte en estos 2 últimos años, por cierto. Y para afrontar los problemas de las personas que utilizan drogas como la heroína y muchas veces por vía inyectada, ya sé que no tanto en Andalucía, pero sí en la parte norte de la península, pues se han desarrollado una serie de estrategias de lo que llamamos reducción de daños, ¿no? Que viene a ser, vale, pues hay personas que no están listas para hacer tratamiento de su adicción, pero que pueden beneficiarse de una serie de cuestiones para no morir antes o no estar irreversiblemente enfermas cuando un día quizás decidan que van a hacer el esfuerzo para intentar romper con la adicción. Y estas estrategias de reducción de daños que la epidemia de SIDA nos exigió tienen que ver desde los programas de mantenimiento con metadona, que no dejan de ser un sustituto opiáceo, los programas de intercambio de jeringas, los espacios de consumo supervisado, que algunas ciudades en España han desarrollado. Bilbao fue pionera, Madrid tuvo un espacio de consumo supervisado durante años que ahora ya no tiene, y Barcelona tiene varios espacios de consumo supervisado, o la formación de otros usuarios de drogas para remontar sobredosis, ¿no? Estos son diferentes estrategias de reducción de daños. Algunas de ellas han de confrontar el fenómeno que llamamos NIMBY, ¿no? Por las siglas en inglés de Not in my backyard, no al lado de mi casa, ¿no? Porque a mucha gente no le gusta que haya determinados servicios cerca de donde está. De dónde está, y por tanto esta contribución ayuda a articular las reflexiones sobre la reducción de daños como estrategia en estas situaciones y cómo afrontar el fenómeno NIMBY para poder garantizar que estos servicios son viables y sostenibles a lo largo del tiempo. Y finalmente, pues aunque no voy a entrar en todos ellos, sí que quería invocar los trabajos que ha editado nuestra coeditora Rosana Peiró, que han sido numerosos, donde en alguno de los cuales ha participado como coautora algunas de las personas aquí presentes, que tienen que ver pues básicamente con el ámbito de promoción de la salud, ¿no? Por un lado, partiendo de la experiencia del NICE, que antes ha invocado Cristina, pues hasta qué punto sería posible construir en nuestro ámbito una agencia que jugara el papel de evaluar y promover las intervenciones de promoción de la salud más efectivas. La ley de salud pública, en parte frustrada porque no se ha desarrollado después del cambio de gobierno, que de 2011 pues iría un poco en esta dirección, abría un poco esta puerta. Esto lo tenemos durmiendo, esperamos poderlo recuperar, y hay esta contribución de nuestros colegas Paredes, de Rosana Peiró misma y de Antoni Morgan, que ha colaborado mucho con la Escuela de Salud Pública de Andalucía. Es profesor de la Escuela de Salud Pública de Andalucía desde Escocia y que ha hecho una contribución importante aquí. Luego también, más vinculado al ámbito de vigilancia, pero también de promoción de la salud, las redes de experiencias de salud comunitaria como sistema de información en promoción de la salud. Aquí en Aragón tienen una par de experiencias muy pioneras. Yo decía antes que buena parte de las contribuciones que están en esta monografía se basan en experiencias que se han desarrollado de forma muy favorable en algún ámbito territorial en partes de España, y en Aragón tienen estas redes en salud escolar o en intervenciones de que les proporcionan una capacidad de reflexión y de ampliación de intervenciones muy valiosa, y entonces nos han hecho una contribución excelente.
Otra contribución importante son los programas de promoción de la salud centrados en ámbitos territoriales muy concretos, especialmente en barrios y ciudades. Y aquí mi colega Elia Díez, junto con otros amigos, han desarrollado estas intervenciones de salud en los barrios muy amorradas a la realidad social de cada una de estas comunidades. Luego hay una contribución de Elena Cabeza, Sebastián March y Carmen Cabezas y otros sobre las intervenciones de promoción de la salud en atención primaria, que bueno, aquí hay una larga trayectoria de integrar la prevención y la promoción de la salud en la atención primaria, que a veces debería ampliarse más y que a veces debería descartar según qué cosas. Y en España tenemos algunas oportunidades y algunas oportunidades perdidas de trabajo en este campo que quisiéramos poder ampliar. También Ana García, que cuando empezó su contribución era pues una profesional en la Comunidad Valenciana, pero que ahora es directora general de Salud Pública en la Comunidad Valenciana, pues nos ha hecho una contribución importante sobre cómo la participación de los trabajadores juega un papel en la mejora de las condiciones de trabajo, con algunas experiencias relatadas. Bueno, como que Cristina ya ha presentado lo de Roberto Nuño, pues no hace falta, porque tiene esta vertiente, tiene parte de hecho, se me ha colado con los trabajos editados por Susana Peiró, pero lo editó ella, lo que pasa es que es del ámbito de promoción de la salud. Y luego Rafa Cofiño y sus cómplices pues han trabajado en la promoción de la salud basada en los activos, que es un ámbito en el cual también la escuela ha trabajado mucho, con Rafa y con otros, y donde además habéis editado una monografía que es uno de los guías y luceros para la práctica en este cambio para todos los profesionales en lengua española. Y con esto yo creo que acabo, y así podemos pasar a lo que seguramente será lo más interesante, que son preguntas y debates. No sé qué hacer. ¿Quién quiere empezar? ¿O quieres moderar tú? No, yo le voy a pasar eso para que se oiga para el streaming. Es que este es el micrófono del streaming. ¿Quién va? ¿Quién es el primero? A ver los que hablan ahí. Nadie quiere debatir. ¿Nadie se anima o qué? Venga, David. Un momento, David. No, espera, un momento, para que se te oiga en el streaming. Ok. Hola. Cógelo de abajo. Así, ¿no? Buenas tardes. Muchas gracias por el informe y todo el esfuerzo realizado. La presentación ha sido muy interesante y me gusta el enfoque que habéis presentado. Mi pregunta es sobre la transparencia. Que yo coincido que es algo importante tanto para la eficiencia del sistema y la rendición de cuentas y la gobernabilidad del sistema sanitario. Y funciona. Sí, venga. Funciona para el streaming. Te decía que aguántalo de abajo. Vale, ok. Y sobre la transparencia, hay argumentos a favor, pero también en contra. Y me gustaría entrar en este debate de, no sé, abogado del diablo. Y unos argumentos en contra de la transparencia es que el público no entiende el contexto sanitario en que generan estos datos. Por ejemplo, un hospital tiene peor resultado que otro, pero no es su culpa, es por el tipo de paciente que tenga o el contexto demográfico en que opere. Entonces,
quiero conocer, quiero abrir este debate de argumentos en contra de la transparencia y cómo podemos enfrentar estos puntos de vista, sí. Muy bien, gracias David. Un momento. No, simplemente comentar que... perdón. Para el streaming. Vale, de acuerdo. No, simplemente clarificar con David que de hecho, por ejemplo, en la contribución de Rosa Urbanos, pues se presenta la idea de más información, de transparencia y tal, pero también la autora reconoce que hay unas desigualdades también en el acceso a la información y que esto va a afectar a la toma de decisiones, o sea que también se indica la cara B de la información. Yo ya no, dejo que siga el debate, pero que queda constancia en el informe que esto es así, que tiene una cara B, digamos. Yo quería, no es una parte del informe en la que esté... Vale. No es una parte del informe en la que esté implicado, pero como que los temas de evaluación siempre me han gustado mucho, no me puedo resistir a decir que realmente hay que intentar comparar lo comparable y que, por ejemplo, también respecto a los resultados del sistema educativo hemos tenido mucho debate sobre esto, ¿no? Y hasta qué punto las evaluaciones por centros, por ejemplo, pues ayudan o son torpedos para esfuerzos que van en la buena dirección, ¿no? Porque comparan lo incomparable al final, ¿no? Pueden comparar lo incomparable. Pero hay cosas que yo creo que son comparables y han de ser comparables. O sea, la frecuencia de cesáreas en los partos en diferentes hospitales es una información relevante y yo creo que tiene más que ver con lo que pasa en el hospital que no con los antecedentes. La frecuencia de infecciones urinarias en los pacientes quirúrgicos, hay una serie de indicadores de calidad por centros que yo creo que son irrenunciables y que deberíamos avanzar en esta dirección y que la población nos debería exigir. Porque además su conocimiento y difusión es un gran estímulo de mejora. O sea, plantea inmediata exigencia de resolver determinadas cosas. Y bueno, un largo camino que tenemos por hacer, ¿no? Sí, bueno, muchísimas gracias por el informe, súper interesante verlo presentado. Supongo que una cuando lo lea en profundidad, más interesante todavía. Claro, cuando una elige, ¿no?, o edita alguna historia de estas, tiene que elegir. Y yo voy a preguntar por una de las cosas que me parece que a lo mejor hubiera sido interesante incluir, no sé si lo pensasteis como editores y editoras del informe. Claro, se trata de ver cómo se traslada del conocimiento a la acción, ¿no?, a la práctica. ¿Pensasteis en algún momento incluir algún tipo de reflexión acerca de cómo se produce ese conocimiento para que sea trasladable a la práctica? Quiero decir, cómo la propia investigación y la propia difusión de la investigación permite o no, facilita o no, que el conocimiento producido se traduzca en la práctica. No sé si me he expresado con claridad, no sé si lo pensaste o... Quizás no lo pensamos muy a fondo. Yo creo que nos centramos en hacer y aunque sí es verdad que hay investigadores que al plantear la investigación están pensando ya en cómo traducirla de forma general, otras veces no es así. Tal vez lo que hicimos fue un esfuerzo por no solo partir de lo que es investigación, sino muchas veces partir de los profesionales que están trabajando en innovación, no necesariamente investigación de acuerdo con la definición más reducida o reduccionista de la investigación, ¿no? Pero
Yo creo que este era el enfoque que compartíamos y no se nos suscitó específicamente la pregunta que tú has planteado, creo. Sí, bueno, yo simplemente destacar que, bueno, para mí como cada contribución es un ejemplo de cómo transferir el conocimiento científico a la práctica. Y como comentaba Joan Ramón, pues por ejemplo contamos con expertos que son académicos, pero que al mismo tiempo, lo que yo mencioné al principio, que están involucrados en la gestión o lo han estado en algún momento. Rosa Urbanos ha estado trabajando en el Ministerio de Sanidad, pero es una académica de reconocido prestigio. Entonces tenemos las dos caras de la moneda recogidas en cada contribución. Y yo creo que no se queda en una contribución teórica, bueno, teóricamente habría que hacer esto, pero no, o sea, creo que hay una parte práctica y reconocida y que se puede llevar a cabo. Tengo una pregunta de Rafa Cofiño, que me han pasado, Lo digo que lo sigue por streaming y me han dicho que ha preguntado si el informe SESPAS es un modelo vigente después de tantos años. Vale, a ver quién. La pregunta a la presidenta. Sí. Hombre, las tradiciones también hay que conservarlas. La pregunta es, ¿vale la pena semejante esfuerzo de 70 y pico personas, 1 año y medio trabajando en esto? Yo creo que sí. Quizá haya que mejorar el modelo, no digo que no, pero a mí me parece una excelente idea que buenas cabezas se pongan juntas a pensar en torno a un problema que se da en esta. Y enlazando, ya que tengo el micrófono, yo me gustaría decirles algo, que es, vale, reflejan experiencias positivas de trasladar conocimiento en acción que han tenido éxito, ¿vale? El Observatorio de Cataluña, el Plan de Crónicos del País Vasco, el tal. ¿No estaría bien hacer también la historia de los fracasos y por qué se han producido? En España tenemos la regulación del alcohol, en la que fracasó la ministra Elena Salgado en su momento. Tenemos el impuesto sobre las grasas en Dinamarca, que tuvieron que retirarlo al cabo de 1 año. Porque las presiones de los lobbies hicieron insostenible. En los medios de comunicación, la opinión pública se decantaron en contra de algo que desde el punto de vista del conocimiento de salud pública era evidente. Era un buen impuesto, era una buena regulación del alcohol. Entonces, yo, en mi opinión, uno en su currículum debería poner sus logros que ha publicado y sus fracasos. Yo mandé este artículo a esta revista, me lo rechazaron. Entonces, tener el currículo, pues aprenderíamos. Yo tengo 16 JCR y 54 rechazos de JCR. Bueno, pues vale. Porque se aprende también de los fracasos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber si podríamos, digamos, hacer un esfuerzo de pensar en estos términos. A ver, yo quería destacar antes el primer punto que comentaste, Bea, de CESPA. No solo es el boletín, perdón, yo ya me lío con tanto producto, sino como, ¿no?, su diseminación, no sé cómo se dice, su publicidad, cómo se tal, porque bueno, todos los organismos, en el sentido que el Observatorio Europeo pues realiza este mismo tipo de informe y se trata luego de presentarlo lo más posible, de darle visibilidad, etcétera. Nosotros hemos hecho un estudio, de hecho, de la salud pública en varios países europeos y se observa como en la mayoría, por ejemplo, las organizaciones científicas no están involucradas en identificar los temas que son candentes, en sugerir posibles políticas, o sea que la labor de CESPA es bastante relevante y de este informe en particular. Y bueno, lo que comentabas sí, ahí tienes razón, podemos hacer un volumen 2 y contar con los autores de nuevo. Por ejemplo, bueno, solo por comentar, en el caso quizá de la experiencia vasca, es en la que más se refleja
pues los límites en los que se han visto involucrados, pues cuando han intentado llevar a cabo las políticas dentro de su sistema, su departamento regional, digamos, pues es el consejero el que tiene la innovación y quiere liderar el proceso, pero el resto de la administración no está de acuerdo y no está por la labor, como hay toda una serie de barreras burocráticas difíciles de superar, como los sistemas de comunicación entre los diferentes actores no funcionan. O sea, la verdad que a mí me ha parecido una de las contribuciones relevantes en ese sentido, porque se ve también la parte práctica de las limitaciones. No ha sido un éxito al completo, sino que ha requerido pues toda una cantidad de barreras y seguramente pues el resultado final no ha sido lo estipulado al principio. ¿Puedo en esa línea? Es que, perdón, Joan Ramón. No, es que alrededor de lo del País Vasco, digo, ayer estuve debatiendo con Rafa Bengoa en una jornada en Sevilla alrededor de, un poco ligado con lo que planteaba Bea, ¿no? Y es, vale, política de éxito, pero ¿cuánto? ¿Cuándo? ¿No? Él decía, es que hemos estado solo 4 años o menos de 4 años, ¿no? Y al final dices, ¿no? La política, dice, deberíamos haber estado otra legislatura para poder consolidar. Es decir, al final es una buena práctica, ¿no? Que puede generar, pero ¿cuándo se termina, ¿no? Es decir, toda la historia de evaluación continuada en el sentido de algo momentáneo o algo que ha perdurado en el tiempo, ¿no? Y en ese sentido, alrededor de pensando en el buen gobierno, en la historia de cómo gobiernos o políticos o parlamentos o otras comunidades, y es qué elementos de éxito hacen para la continuidad de la política, ¿no? Para la continuidad de una estrategia, en este caso de Crónicos. Incluso yo en ese capítulo de Roberto diría, ¿y qué cosas de lo que se hicieron en el País Vasco sirvieron para que otra gente hiciera qué, ¿no? Porque en ese sentido es verdad que ha habido cosas en otros sitios que, partiendo de esa idea macro, se ha ido. Pero la clave es continuidad o legislaturas, ¿no? Como debate, ¿no? En ese sentido, ¿no? En fin. Yo quería comentar una cosita, si me dejas. No, yo creo que, de acuerdo con lo que decías antes, Bea, que seguramente tenemos muchas más experiencias de aprendizaje, learning experiences, que éxitos, ¿no? Pero aquí en este informe hay más retos que éxitos. O sea, lo que hay son bastantes relatos de experiencias pioneras no consolidadas y que es posible que lo sean, pero podría ser que no. Que han salido bien en una ciudad, en una comunidad autónoma, en un ámbito concreto, en un proyecto, pero que podría ser que no. Yo antes he invocado el tema del agua de bebida como un ejemplo de éxito rotundo, pero es un ejemplo de éxito rotundo, y bueno, creo que tenemos bastantes ejemplos también de cosas que no han acabado de salir bien. Podría ser un futuro informe SESPA si lo ponéis en consideración, el tema de la regulación fallida del alcohol, que no fue solo de la ministra Salgado, es que fue en el gobierno Aznar, cuando el Plan Nacional sobre Drogas colgaba de Interior y el ministro de Interior era el señor Rajoy, hizo él la propuesta de regular el alcohol y la abandonó después del pollo que se montó. En el siguiente gobierno la señora Salgado la hizo y Rajoy encabezó la oposición al mismo contenido que él había patrocinado y había abandonado, y ahora la señora Mato volvió a plantearlo y sin que se haya montado tanto pollo ha acabado la legislatura y no se ha hecho. O sea que tenemos 3 intentos fallidos de regulación de la promoción y la disponibilidad del alcohol para menores en España en la última década. Gracias. Chema. Bueno, quería felicitaros a todos los que habéis colaborado y habéis trabajado y tal, porque yo creo que tenemos sobre la mesa un espléndido informe. Yo lo que quería saber es qué hoja de ruta tenéis pensado con respecto a ello, para precisamente eso, ¿no? Tratar de influir en los responsables políticos y que, bueno, pues que vayan viendo que hay una masa crítica en España en materia de salud pública, que, bueno, pues que trabajamos y hacemos cosas interesantes.
Hombre, el objetivo es intentar presentarlo territorialmente en tantas comunidades autónomas como podamos, con el colectivo. Esto nos parece muy importante. Con un informe SESPAS anterior tuvimos la experiencia de presentarlo en el Congreso de los Diputados, a la Comisión de Sanidad, y fue muy positivo, porque ellos tenían interés por enterarse, por preguntar, o luego no sé si aplicaron algo o no, pero hombre, esto es una gota malaya, ¿no? Es ir insistiendo poquito a poco. Y yo creo que nuestro reto también es intentar dar 4 ideas, porque si se intentan dar 400 se acaba por no permear ninguna, ¿no? Pero intentar sintetizar las ideas más importantes, que es lo primero que tenemos que intentar conseguir, por ejemplo, con los que toman decisiones, y enfocarnos a esas 4 ideas, ¿no? Entonces, hombre, si quien pueda colaborar, ayudarnos a difundirlo, pues muchas gracias, ¿no? ¿Sabes? Aquí, por ejemplo, en Andalucía, estaría bien a través de Hipatia, ¿sabes?, hacer una presentación con los profesionales y los cargos, aunque este no es muy buen momento, porque en Granada está la cosa un poco caliente, ¿no? Pero cuando pase esta marejada, cuando se seque el malecón, ¿sabes? Entonces, yo creo que vosotros, que estáis implicados con la salud pública, seríais... que en Granada del PNS vamos a ir a presentarlo mañana o pasado. Nos vamos a esperar un poco. Y lo presentaremos también pues en Barcelona, y lo presentaremos pues en donde podamos, vamos. Gracias. O sea, es que esté en la revista. Los informes SESPAS antes eran libros, literatura gris, los hemos acabado poniendo en la web de SESPAS, pero desde hace ya bastantes años es un suplemento de la revista, por tanto sale en Medline, sale en PubMed, y cualquier profesional que busca sobre cualquiera de los temas que están aquí lo acaba encontrando, si él se viera bien su trabajo, que supongo que sí. Bueno, pues es la hora, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muy bien. Y ha sido tendencia en Barcelona en